Bienvenidos a un programa más de controversias. En esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma laboral y todas las derivaciones y aristas que conlleva. Y para ello, como en cada programa, contamos con la participación de invitados con no solo conocimiento, sino dominio en el tema. En esta ocasión nos acompañan Carlos Luna, Gerardo Libreros y Rafael García. Voy a permitirme compartir con el auditorio, con la audiencia, algunas de las piezas más destacadas de su semblanza o de su currícula. Carlos Luna es licenciado en Sistemas Computacionales, egresado de la Universidad Cristóbal Colón, con un máster en Business Leadership, un máster en Dirección Educativa, un doctorado en Educación. Actualmente es rector de la Universidad IBES, cargo que ocupa desde el año 2014, y desde esa posición ha firmado convenios con universidades internacionales en Estados Unidos, con Florida y con la Universidad de Palermo en Argentina. Es vicepresidente, o ha sido dentro de la Canaco vicepresidente del Centro Histórico en la Cámara Jalapa. También ha estado en el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, el COPLADEMUM del municipio de Jalapa. Fue vicepresidente de vinculación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Jalapa, la Canaco. Actualmente es su presidente, iniciaste en 2022 y estás en un periodo renovado hasta el año 2024, y es consejero en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo para ese mismo periodo. Miembro del Consejo del Fondo de Servicios Ambientales de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento en Jalapa. Bienvenido, Carlos Luna Gómez. Muchas gracias, Guilherme. Gerardo Libreros Cobos es contador público y auditor egresado de la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos, distintos diplomados. Ha sido en la Canaco auditor propietario, protesorero en distintos periodos, representante patronal de la Concanaco Servitur, consejero ante el Consejo Consultivo del IMSS de la Delegación Veracruz Norte del 2005 al 2016, representante patronal ante la Comisión Consultiva Regional del Infonavit de la Delegación Veracruz del 2013 a la fecha. Por cierto, acabas de ir a un evento nacional en Baja California. ¿Dónde estuvieron? En Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Sí. Fue presidente de la Canaco también en el periodo... ¿Qué periodo? 2016 a 2019. 2016-2019, presidente del Consejo Directivo de la Cámara, 2016-2019, consejero nacional de la Concanaco Servitur 2016-2018, tesorero actualmente del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa y asesor contable y fiscal y director general del despacho Gélico Contadores Públicos. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Guilherme. Muy amable. Y Rafael García Domínguez es licenciado en Derecho de la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Fiscal por la Escuela Libre de Derecho de Puebla, más de 19 años de experiencia en la materia, socio fundador en el despacho García Domínguez Abogados. Actualmente es catedrático en la Universidad de Jalapa e impartió la cátedra como maestro adjunto en la Universidad Iberoamericano Campus Ciudad de México. Bienvenido, Rafael. Gracias, Guilherme. Bien, pues vamos a comentar el tema de la reforma laboral, partiendo del hecho de que esta es una mesa en donde se encuentran precisamente opiniones calificadas con experiencia en la materia, y quiero significar que también para este programa se hizo la invitación, como en ocasiones anteriores, a representantes institucionales, la parte oficial tanto del legislativo como del ejecutivo, y en ambos casos lamentablemente por razones de agenda no pudieron estar presentes. Sin embargo, bueno, pues la invitación se hizo en forma oportuna. Vamos a tratar de hacer una entrevista lo más objetiva posible, sin carga ni tendencia. Sin embargo, pues como en los programas anteriores también, pues ustedes están en la libertad de manifestar y de expresar las opiniones a título personal que consideren al respecto. Y
recientemente, como en otros temas, en materia laboral, hay algunas propuestas, alguna iniciativa por parte del Ejecutivo que va a tener algún impacto, sin duda alguna, en el sector empresarial, aquí representado por Carlos, y que va a derivar en distintas consecuencias de índole económico, financiero. Si bien lo que se pretende, lo que se busca es acordarle a los trabajadores condiciones más favorables para su desarrollo personal, familiar, y desde luego muy legítimo y aspirado mejoramiento económico, bueno, pues esto va a tener alguna repercusión y una carga sobre el sector empresarial, sobre los empresarios, quienes generan la inversión privada. En este caso, Carlos, a una manera muy resumida, ¿en qué consiste o cuáles son los principales puntos de la reforma laboral? Bien, me gustaría iniciar, Guile, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa, pero sí me gustaría iniciar diciendo algo que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Efectivamente, desde hace muchísimos años hemos tenido una parte de desarrollo muy pobre en materia social. Hay cosas que no se han atacado desde hace muchísimos años y que de alguna manera han servido desde el punto de vista, como bien dices, personal, como bandera para poder enarbolar movimientos que van llevando hacia estos cambios sustanciales que no van a pegarnos, sino ya nos están pegando, porque en materia laboral ya ha habido reformas que fueron ya a partir de este 1 de enero impulsadas y que entraron en vigor a partir del 1 de enero, como son las vacaciones y otros temas que nos han estado ya poniendo el pie sobre el cuello. Esa es la circunstancia. Y ahora hay sobre la mesa hay todavía más propuestas acerca de los puntos constitucionales, donde quieren efectivamente trascender hacia una sociedad desde el punto de vista legislativo más justa, ¿no? El problema no radica en que vayamos hacia esa justicia social a través de los cambios legislativos y busquemos a través de ellos pues tener una sociedad más feliz, una sociedad con mejores condiciones, aspiracionistas. Al final del día aspiramos a estar mejor, a la familia, etcétera, ¿no? Sin embargo, en alguna plática nosotros cuestionábamos a algunos legisladores pues cuál era el fundamento de generar todos estos cambios de manera tan rápida, tan repentina, y también sin tomar en cuenta a los sectores de la economía que conforman este círculo virtuoso en donde se invierte, en donde se obtienen ganancias y en donde en lo social pues estás dejando una retribución hacia los trabajadores y también hacia el sistema de gobierno en el cual vivimos hoy, ¿no? Y bueno, desgraciadamente no podían responder a ese cuestionamiento y entonces uno pone a investigarse un poco y hay unos fundamentos que hablan del desarrollo social en otros países, de cómo nos encontramos en Europa del Este, de cómo la Organización Internacional del Trabajo ha puesto sobre la mesa lo que ellos consideran correcto para que una persona trabaje al día, etcétera. Pero jamás se habla de un estudio que se haya hecho en México con los trabajadores mexicanos y bajo las condiciones en México. Claro, se hace una especie de estudio comparado con países que tienen diferente grado de desarrollo, diferentes condiciones culturales y diferentes condiciones económicas, y quieren hacer una extrapolación, un paralelismo, sin tomar en cuenta lo que bien estás comentando aquí. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Además, una situación tan diversa. Cuando estamos hablando de países de Europa, por poner un ejemplo, estamos hablando de países geográficamente muy pequeños, ¿sí? Que de alguna manera tienen una población relativamente grande, más vieja que la latinoamericana, y no son países tan extensos como lo es México, y que además de todo tiene condiciones culturales al norte, al sur, al centro, al este, al oeste, y dentro de un mismo estado como lo es Veracruz también tiene las zonas serranas, las indígenas, las las zonas de la Huasteca, etcétera, que también son culturalmente muy diferentes. Entonces tenemos una cuestión muy diferente a otros países, y yo no he observado dentro de esta narrativa del legislativo algo que nos indique, ok, en México nos encontramos en A, B y C, y el camino a recorrer para llegar a Y, Z y X es todo esto que está aquí en medio, sino simplemente de un plumazo decimos, por justicia social, de aquí tenemos que pasar acá por arte de magia. En un periodo brevísimo quieren sacar una reforma amplísima, claro, en este caso en materia laboral, pero lo mismo hemos platicado aquí en otros programas, en donde sin haber hecho estudios previos, sin haber hecho debates, sin haber hecho foros,
de repente, bueno, vienen con estas reformas que no solo son legales, sino que son constitucionales. En algunos casos han encontrado respaldo y en otros han encontrado la negativa y se recurre a la Corte. Pero esto, Carlos, y antes de retomar el tema sobre cuáles son los puntos principales de materia, significa o deriva de alguna manera en impuestos, contribuciones, tributos, que son materia de interés y controversia históricamente y que van a tener un impacto directo sobre quienes respaldan o quienes tienen bajo su responsabilidad sobre su ámbito de competencia el pago de estos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a repercutir en empresarios? Gerardo, contador, ¿qué es lo que va a repercutir en empresarios? Toda esta tributación con disminución de horas, con más días de vacaciones, que al final lo que pretende es una mejoría, sí, para el trabajador, pero con cargo a el patrón. Es correcto, Guilevaldo. Gracias por la invitación. Fíjate que en México la seguridad social es muy cara, Lamentablemente no se tiene esa reciprocidad con la atención. Ese es otro tema, ¿verdad?, que después se puede hablar, pero estamos hablando que aproximadamente en promedio a un patrón le cuesta el 35% la seguridad social de un trabajador. Esto pues no se considera muchas veces para el análisis de estas reformas vertiginosas, por supuesto, como lo están comentando. O sea, de repente vemos que más bien parece que quieren quedar bien con el sector laboral, con los trabajadores, para efecto de cuestiones electorales, de votos, porque aquí ningún diputado se atreve a manifestar lo que de alguna manera es incorrecto, y más tratándose de derechos laborales. Como bien lo decía Carlos, nadie dice que no se quiera mejorar las condiciones de los trabajadores, pero de repente vemos que de 6 días de vacaciones un trabajador que tiene un año de servicios pasaron a 12 días, realmente el doble de prácticamente del 31 de diciembre de 2022 al 1 de enero de 2023, prácticamente ya tenían que darle ese periodo como mínimo, ¿sí? Realmente hay cosas que están haciendo al vapor, sin análisis, sin retroalimentar al sector empresarial, que es en último de los casos quien va a tener que soportar todos estos cambios. Es muy fácil y lo vi en su momento en la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde todo era adulación hacia la persona que propuso esta iniciativa, pero jamás dijeron: oye, muéstranos estudios, ¿estamos realmente preparados como país para estos cambios después de casi 2 años y medio de una pandemia que prácticamente noqueó al sector empresarial en muchos de los casos? Entonces creo que no es el momento ni las circunstancias idóneas para establecer este tipo de reformas, porque al final, insisto, quieren 2 días de descanso, la jornada reducirla a 40 horas, que en último de los casos vienen siendo las mismas 8 horas a la semana, diarias, por día, ¿sí? Pero con un día de descanso. Entonces, normalmente el trabajador, pues bueno, tenía un día de descanso que se pretendía que fuera el domingo, normalmente, para poder tener un esparcimiento, un convivio con la familia, pero ahora pues va a ser sábado y domingo. Si tú quisieras que un trabajador laborara en alguno de esos días, tienes una penalización como patrón de pagarle un salario doble adicional. Del 100%. Del 100%. O sea, ese día ganaría 3 veces lo que normalmente gana en un día. Entonces, ahora no solamente es si lo ocupas el domingo o si lo ocupas el día de su descanso, porque también no necesariamente tiene que ser sábado y domingo. Tiene que disfrutar de 2 días de descanso, que puede ser cualquier día de la semana. Pero sí es importante hacer un análisis, porque pudiera ser que si esos días son continuos o son discontinuos, pero eso se tiene que platicar con el sector empresarial. Lamentablemente nuestro sector empresarial está muy opacado,
no vemos que esté luchando por los derechos del sector. Las cúpulas empresariales pues están lamentablemente sometidas a lo que dice en este caso el legislativo. Hay que llamar la atención de nuestros legisladores, porque solamente cuando hay campañas es cuando vemos que se acercan, de ahí ya no regresan a retroalimentar. Es su obligación no tener intereses partidistas, sino ya están en una cámara donde están viendo por el bienestar de todos los mexicanos, no solamente los trabajadores, sino también los patrones. No, claro, y en este caso yo creo que coincidiremos los que estamos en la mesa y sin duda también en la audiencia, que no se trata, insistimos, de no reconocer pues toda esta justicia social a la que haces referencia, Carlos, de los logros que se han venido conquistando a lo largo de la historia moderna o reciente de nuestro país, más recientemente, y que permite precisamente a los trabajadores ir teniendo condiciones de mejoría personal y familiar. Y en ese entorno, pues ningún legislador en su sano juicio va a querer no respaldar algo que los beneficie. Sin embargo, y no poniéndose en ese plano, insisto, de un lado, como representante solo de los empresarios, en ese sentido, ¿cuáles son las ventajas que acuerda una reforma de estas características, Rafael? Y en su caso, con el proceso que lleva, con el proceso, ¿a partir de cuándo irían cobrando vigencia? Algunas ya están en vigor o ya entraron en vigencia y otras hasta que se apruebe de manera conforme al proceso legislativo ya en votación, ¿no? Así es, Guillermo. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Y bueno, como bien decían anteriormente, contextualizando un poco este tema, esta reforma o este último intento de reforma, que aún no está vigente porque falta parte del proceso legislativo, pues parte de la reforma laboral de gran calado que parecía una idea fabulosa en un inicio, cuando en 2019 se propone una reforma laboral, pero al sistema de justicia laboral, que considerando los tiempos que había antes en un juicio laboral, los gastos que implicaba tanto para el trabajador como para el patrón, y la burocracia que era de terror. Mataba a todos, ¿no? Bueno, se hizo una reforma, obviamente al sistema, pero pues yo me atrevo a decir que hoy estamos aún atrasadísimos, ¿no? Inclusive por ahí en la reforma decía, y las juntas laborales se extinguirán cuando acaben su rezago. Pues había juntas laborales que tenían rezago de hace 10, 15 años. Entonces, hoy me atrevo a decir que esa reforma de gran calado originalmente que se planteó en 2019 no ha tenido los efectos deseados al momento. Entonces, bueno, si sobre esa base vamos y propones el día de hoy una reforma que todavía, reitero, no está vigente hasta septiembre, que se va a discutir y probablemente se apruebe o no, monta sobre esa misma ola otra reforma, pero ya esta obviamente destinada a proteger de alguna manera a los trabajadores sin, como decía Carlos el contador, libreros, sin voltear a ver al empresario. No todos los empresarios tienen esa capacidad de decir, no hay problema, cubro el puesto o ¿sabes qué? Ahora vas a dejar de trabajar un día, pero no puedo dejar sin trabajo, o sea, sin una persona a ese puesto, pues voy a contratar a otros. Obviamente la carga impositiva impositiva, carga social evidentemente, pues va a crecer tanto que dudo mucho que haya capacidad económica para subsistir a las empresas. Y no me refiero a las grandes empresas, me refiero, bueno, por supuesto a ellas, pero también a las MIPYMES. Un empresario que tiene, no sé, una cadena de suministros de logística pequeña, 3 camioncitos y con ellos reparten la ciudad. Ya eso no está tan pequeño. Bueno, 2 camiones, vamos a ponerle, ¿no? Una motocicleta. 1.5. 3 motos, supongamos. No va a tener la capacidad de aguantar todas esas cargas porque va a tener que contratar más personal, porque además al trabajador, con esta reforma que se pretende, en donde disminuyes las horas y además disminuyes un día, literalmente, porque son 40 horas a la semana, lo que se traduce, como decía el contador Libreros, en 5 días nada más, en lugar de 6
cuando era lo normal, ¿no? Bueno, lo que está vigente, digamos. 6 días de trabajo, 8 horas diarias, con un día de descanso. Ahora se propone 2 días de descanso con 5 días en donde no puedes rebasar esas 8 horas, además de todo. Entonces, pues te atan de manos. A ver, se convierte en una trampa. Por un lado, se está pretendiendo que se mejoren las condiciones de una mayoría, que es la clase trabajadora. Claro. Pero al mismo tiempo, como se dice coloquialmente, están ahorcando a la gallina de los huevos de oro. Y estás tocando un punto muy importante. Las MIPYMES, ya no hablemos de los grandes empresarios que van a tener un costo altísimo, claro, pero las MIPYMES no van a tener la capacidad, Carlos, para poder conservar el costo de su empresa, del giro que sea, con una carga menor en productividad, porque vas a tener que sustituir o vas a tener que reponer ese día no laborable para uno de los trabajadores, que además va a seguir teniendo un costo si cumples con tus obligaciones, como se pretende que en el comercio formal, como debiera ser, en el comercio formal, se esté cubriendo con las cuotas patronales al IMSS, al Infonavit, en fin, bla, 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 todas las instituciones, y además el pago de impuestos. Esa trampa, ¿cómo la van a sortear los empresarios, Carlos? Mira, toca un tema muy, muy, muy delicado. El tema es que uno socialmente muchas veces observa a los empresarios como grandes magnates, que tienen grandes equipos de abogados, de contadores, etcétera, tan brillantes como los que tenemos en esta mesa hoy, sí. Y que tienen toda la capacidad técnica para salir adelante. La realidad es otra. La realidad en las micro, medianas y pequeñas empresas es que son empresas familiares. Que son el 95% o 97% de las empresas a nivel nacional. Y que además tiene que saber la población que representan el 65% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, estas pequeñas empresas que están, la tiendita de la esquina, la señora que genera en su propio hogar los alimentos, etcétera, son empresarios. Son empresarios porque están poniendo de su tiempo, de su dinero, ¿sí?, de su espacio, algo para generar una economía familiar. Sí. Y esa economía familiar al final del día se traduce en un movimiento económico que se va haciendo un poco más grande, y entonces hablamos de la macroeconomía. Pero sí, efectivamente no estamos tomando en cuenta, o no se está tomando en cuenta por parte de los legisladores este tema de las MIPYMES, las que de verdad emplean a la mayoría de las personas a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, no tenemos esa capacidad de resiliencia por parte de nuestro sector empresarial pequeño. Y ahí es cuando te decía, ¿cómo transitamos para allá? Con base en la capacitación, en las facilidades en el tránsito. Por ejemplo, los legisladores hablan de que no hay un incremento en las cuestiones tributarias. Bueno, yo quisiera preguntar quién asume los costos ahora del personal que se tiene que contratar en ese nuevo turno que se tiene que crear en las cadenas de suministro, en las diferentes tiendas, etcétera. En el mejor de los casos, aquellas empresas que tengan 2 turnos y que tengan que abrir otro, pues va a subir 1/3 su participación, su gasto, claro, ¿no? O lo que tiene que pagar el gobierno. Es decir, es mentira que no se genere una recaudación más allá con estas nuevas reformas, porque al final del día quien está asumiendo el costo de ello es el sector empresarial, ¿no? Sí, porque, perdón que te interrumpa, Carlos, pero en ese sentido vas a tener 40 horas, pero vas a seguir pagando lo que ya pagabas. No puedes disminuir el salario. Efectivamente, porque no puedes afectar. Exacto. Entonces, a esa trampa me refería. Eso, o sea, tú vas a seguir con tu misma obligación, claro, pero ya con menos, no sé si así se pueda señalar, pero con menos producción. Vas a tener una disminución de tu trabajador en tu producción, además, pero tienes la misma obligación. Además hablamos dentro de esta narrativa de los legisladores con respecto a generar estos cambios legislativos, sí, que una de las cuestiones es que la productividad se obtiene en menor tiempo. Yo quisiera saber de dónde sacaron eso, ¿no? O sea, bueno, es un tránsito muy grande que tiene que haber para que lleguemos a esa parte como sociedad. A ver, antes de ir a ese punto, y sí lo vamos a tocar porque ya también entra algo que está de moda ahorita, que es la famosa inteligencia artificial y la robotización y la sustitución de trabajadores, pero vamos a ese punto más adelante. Antes de ello, decía Gerardo hace un momentito sobre esta idea que se tiene de que los impuestos que de por sí generan resistencia y la carga tributaria que significa para un empleador
un trabajador, algo así del 35% mencionabas. Sí, sí. Hay también dentro de los inversionistas, dentro de las personas que generan empleo y de una generalidad quizá más amplia, la percepción de que se paguen impuestos siempre y cuando veamos retribuido que el pago de nuestros impuestos va a una mejora en diversos rubros, en diversas áreas, en educación, en infraestructura, en vías de comunicación, en medios de comunicación, de transporte, pero cuando vemos que no hay mejora en algunas carreteras, en calles, que no hay una contraprestación acorde, ya lo tocaste y fuiste además consejero por muchos años, y me consta de tu compromiso personal con todas las personas, valga la redundancia, que te buscaron o que te han buscado para algún apoyo en el seguro, cómo gracias a tu gestión y a tu intervención pudieron ser atendidas o pudieron cuando menos acelerar el trámite que fueron a ver al seguro, cuando se quedaban ahí días o meses, y si te dan cita para que te atiendan cuando ya estás muerto, pues como que ya no tiene mucho sentido. Parece un poco broma, pero es en serio. Esta retribución del pago de nuestros impuestos en mejoras, en infraestructura, en obra social, por un lado, y por otro, el servicio social que están recibiendo los trabajadores, ¿se cumple con lo que pretende esta reforma? No, definitivamente no. Creo que los legisladores están divagando y, como dicen, están viendo la paja en el ojo ajeno cuando realmente hay una viga muy, muy grande que observar. Aquí, simplemente, ¿cuánto tiempo tarda un trabajador en la Ciudad de México de trasladarse de su casa al trabajo y del trabajo a su casa? Pues hay historias que hablan de hasta 3 horas, 4 horas, ¿no? Del trayecto al día. Exactamente. Entonces, dicen ellos que con esta reforma va a haber un poco más de convivencia con los hijos, van a lo que es la integración familiar. Creo que hay cosas que sí pueden lograr esa integración familiar, que no tiene nada que ver ahorita en este momento con la reducción de la jornada laboral, pero bueno, insisto, es su análisis, es lo que ellos piensan, es lo que ellos argumentan. Inclusive decían de que se van a generar más empleos. Pues ok, podrá ser un empleo eventual de un día, de una persona que no va a recibir absolutamente ningún tipo de beneficio más que ese día que yo lo contrate, ¿sí? Porque para tener derecho a la seguridad social y que permanezca, por lo menos debiste haber trabajado 8 semanas anteriores a la fecha de baja. Entonces, si tú nada más laboras un día, estás protegido ese día. Eso, eres un trabajador eventual, no vas a generar en muchos casos reparto de utilidades, no vas a generar nada, ¿sí? Entonces, creo que es el desconocimiento de todas estas normas que tienen que ver con la relación laboral, donde los diputados y senadores también no retroalimentan con los especialistas, a manera de decir, vamos a crear algo que realmente beneficie al sector trabajador, porque si crearan beneficios para el sector patronal en cuanto a reducción de carga de seguridad social, en cuanto a reducción, poder deducir más, eso no se ha analizado. Por ejemplo, si tú le pagas aguinaldo a un trabajador, resulta que nada más vas a poder deducir de la parte exenta, de lo que no paga impuestos, nada más el 53 o el 47%. O sea, dices, ¿por qué me castigas a mí como soy el patrón? que está generando empleo. Que estoy generando porque le pago algo que por ley está exento, que no va a pagar impuestos el trabajador, y a mí me castigas generándome nada más una parte que puedo deducir. Inclusive, a partir de la llegada de este gobierno, cualquier persona que gane más de salario mínimo, y más de salario mínimo es a partir de 1 centavo más de lo que es el salario mínimo, ellos ya pagan impuestos. Entonces, una persona que gane 1 peso más, vamos a ponerle 1 peso más, aquí en nuestra zona el salario mínimo es de 207.44. Si yo le pago 208.44, esa persona al final, en lo neto, va a recibir menos que lo que va a recibir el salario mínimo. El salario mínimo está en 6,220 y tantos pesos, pero a la hora de tener 1 peso más de ingreso, ¿qué es lo que sucede? Que al quitarte impuesto sobre la renta, al quitarte seguro social, vas a ganar menos de lo que gana el salario mínimo. Entonces,
insisto, hacen reformas, generan ahí expectativas de que están haciendo cosas con beneficio cuando no es así. Creo igual en un régimen de incorporación fiscal que daba una oportunidad de 10 años para que sobre todo las MIPYMES, ¿no? O los que estuvieran hasta 2 millones de pesos, no pagaran impuestos el primer año, de ahí el 10%, de ahí el 20%, ahora ya no. Hay un régimen fiscal que se llama RECICO, régimen simplificado de confianza, que desde el primer mes ya te cobra impuestos. Normal. Dicen, oye, es que 2.5% de impuesto sobre la renta, sí, pero todo el IVA que se genera hay que pagarlo. Entonces, hemos visto que no analizan las cosas. Si realmente quieren dar un beneficio, ¿sí?, tienen que retroalimentar con todos los sectores y ver ese beneficio, que ese beneficio sea tangible y que, sobre todo, lo que decíamos, que lo que se está aportando sea en beneficio del trabajador. Que se retribuya. Ahorita, lamentablemente, vemos la problemática que tiene el instituto día con día de no poder darle la atención adecuada a los derechohabientes. Bien, y sobre esto último de los impuestos de forma gradual, Rafa, la doctrina moderna en materia de derecho fiscal habla precisamente de esas posiciones, de la gradualidad con la que se puede ir permitiendo que los contribuyentes lleguen a ese estado, por un lado, la universalidad en el pago de los impuestos, como el IVA, por ejemplo, o en el caso individual del impuesto sobre la renta. Pero pues ya nos estás diciendo, Gerardo, que eso va a tener una repercusión directa sobre el propio trabajador. Entonces, como esta reforma aparentemente dirigida hacia el tema laboral tiene estas otras aristas, ¿qué implicaciones tiene sobre los impuestos y sobre esta vertiente de universalizar el pago de impuestos, como en el IVA, que se ha pretendido subir de un porcentaje subió de 16 a... Del 15 al 16. Del 15 al 16. Sí. Luego que se aplicara de manera universal en alimentos, medicinas, todo esto. Pero no lo hicieron porque es impopular, ¿no? No, claro. Y la gradualidad a la que se refiere Gerardo tampoco se aplica y desde un principio están considerando justamente la carga. Por ahí comenzamos, ¿no? ¿Cómo va a ser posible una gradualidad si me la estás imponiendo de un día para otro? O sea, y la carga impositiva, como les decía hace un momento, crece y crece y crece para el empresario, derivado de cualquier situación, ¿no? La seguridad social, obviamente, los impuestos per se, todo lo que se genera hasta para el trabajador, como dice Gerardo. Si yo gano arriba de 1 centavo del salario, ya estoy obligado a pagar impuestos, ¿no? Ese sistema o ese esquema del RECICO, ese régimen del RECICO, pues es brutal, porque es lo mismo. Todo eso que había previamente a lo que hay hoy, pues se desapareció. Entonces perdimos gradualidad, perdimos proporcionalidad, esas características de los impuestos y las contribuciones que hacía pues llevadero el pago de los impuestos. Ahora, si me decía un cliente, si me dedico a pagar lo que se tiene que pagar, pues no como, no tengo negocio, no como. Entonces, siendo objetivo y sin ponerme de ningún lado, claro, como abogado, pues creo que esto es simple lectura. Uno le dice, oye, esto está completamente excedido de cualquier proporcionalidad, de cualquier gradualidad, porque la carga, además, obviamente, pues te va a generar un pago de seguridad social que no tienes previsto. Los mismos gastos o los mismos costos, vamos a llamarlo así, se van a traducir en lo que ya estaba, pero ahora tienes que contratar a una persona más, y eso te va a generar un impacto pues que habrá gente que no vamos a aguantar. O sea, en tu negocio, por muy pequeño, muy grande que sea, decir, oye, pues estoy trabajando para pagar, entonces ya no me queda a mí ninguna ganancia realmente. Se vuelve desproporcionado. Ese es el punto. Es una especie de harakiri, claro, desincentiva la inversión privada. La proporción de inversión privada e inversión pública en el país más o menos ronda en el 80-20, según datos oficiales. Pero si tú a quien genera empleos, que es hacia donde va orientada esta reforma, le pones todos estos obstáculos, le pones todas estas cargas impositivas, volviendo al tema de las MIPYMES, Carlos, ¿qué va a pasar con todas esas empresas? Salimos ahorita de una pandemia que duró 2 años, que acabó con buena parte de esas empresas a las que te referías,
Pero ahora con esta reforma que pretende mejorar las condiciones del trabajador y pretende generar nuevos empleos, está pegándole de lleno al empresario. ¿Qué va a pasar con esas empresas, Carlos? Mira, las empresas no desaparecieron de lo formal. Bueno, y de ahí se va. Pero se pasó Sí, claro. a lo informal. Pero ahora la otra pregunta es, a ver, no estás ampliando la base. No, estás hincando el diente a los que están, a los que ya están, sobre los que tengo la facultad de estarles pidiendo, porque ante la informalidad no tengo la facultad, porque no existen, no están legalmente constituidos, ¿no? Sí. Entonces, no estás incentivando entonces, bajo ningún reglamento, ninguna ley, porque quien arriesga su dinero también espera una retribución, por supuesto, por supuesto, para poder vivir bien. Ese es el incentivo de la generación. ¿no? Entonces, al tener toda esta serie de leyes que te inhiben, ¿no? Que tienes no sé cuántas observaciones de la Secretaría de Trabajo, hoy tuvimos una reunión con ellos precisamente, la federal, para ver cuáles eran las repercusiones de estas nuevas circunstancias y cómo son ya un mundo de cuestiones que los empresarios tenemos que, además, ¿no? Secretaría de Trabajo, el medio ambiente, protección civil, municipio, estatales, federales, en fin, o sea, todo lo que uno tiene que tener para poder trabajar adecuadamente conforme a derecho, conforme a la ley, y le seguimos metiendo, ya vamos en la alfa, omega, beta, teta, etcétera, ya son demasiadas cosas las que tiene el empresario. Entonces, tú le preguntas a alguien allá afuera, oye, ¿te interesa abrir una empresa? No me interesa. No me interesa abrir una empresa porque veo que la cuestión es más punitiva, mejor me quedo de este lado. No genero impuestos, nadie va y me molesta, no pasa nada. A ver, eso es para los que inician y para los que ya están y que se abren a la informalidad. Desincentivas y te vas a la informalidad. De verdad, es un tema muy, muy, muy fuerte a nivel social porque además ha habido también dichos por parte de quienes tienen en este momento algún cargo popular que hay que respetar y hay que incentivar a aquellos porque también tienen derecho a comer. Por supuesto que tienen derecho a comer, por supuesto que tienen derecho a tener una vida digna, pero también también hay una ley superior que es nuestra Constitución en la que tenemos que incurrir todos para poder generar crecimiento. Y la tendencia sería la incorporación de los informales a la formalidad. Lo que está haciendo en ese sentido, por ejemplo, la Federación a través de las reformas constitucionales o las leyes que nos rigen, sí, para incentivar a que se generen nuevos empleos, a que haya emprendedores que quieran meterse al ecosistema empresarial y sean ellos quienes generen este nuevo movimiento económico. Esa es una pregunta que yo le lanzaría a cualquier legislador para ver qué estamos haciendo en esa materia. Sí. A mí me tocó estar algún tiempo en el área de comercio, precisamente en pandemia, en el ámbito municipal. Y lo que dices es cierto. Cualquier trabajo es digno y es plausible, pero que sea dentro del orden legal. No se puede seguir fomentando la informalidad. Si queremos llegar a mejores estadios, necesitamos ir en el mismo rumbo todos. Y creo que todos vamos. Sí. Y tiene mucho que ver con lo que estaba platicando con Tao Gerardo, ¿no? Si yo como ciudadano no observo que los impuestos que estoy pagando me reditúan en una mejor calidad de vida, ¿por qué voy a hacerlo? Cuando además el tema de la corrupción es un tema que se sigue viendo el día de hoy y que no se ha atacado definitivamente. Sí, bueno, pues es lo que decíamos. Fíjate que hay algo muy chistoso, yo digo. Aparte de la carga tributaria que tenemos una carga administrativa, con todo lo que tenemos que cumplir, CFDI, que expidas, de traslado, declaraciones informativas, declaraciones anuales, declaraciones patrimoniales. O sea, la federación a nosotros nos tiene prácticamente el ojo así puesto, ¿sí?, para recaudar lo que por derecho corresponde. Claro. Pero una vez que ese recurso llega a la federación, ya hay opacidad. Yo ya como ciudadano yo no puedo pedir informes de qué se hace con ese recurso. Sí. O sea, en contraparte tendría yo que tener ese derecho. Claro. Ahorita pues ya sabemos lo que pasa con el INAI, ¿verdad? Que no está funcionando, yo creo que a propósito, porque en su momento dijo el presidente, es que teníamos que tener un departamento especial para estarles contestando. Sí, porque nosotros tenemos un departamento especial para facturar, para mandar declaraciones, para todo eso. Entonces creo que es parte de la reciprocidad. Ok, gobierno, ponme el ojo bien de que pague yo mis contribuciones y todo, pero yo cumplo,
Pero espero esto de ti, ¿no? Espero esto de ti. Pero además, y sobre todo transparencia. Y lo exijo. Así Sí, es. sí, claro, como ciudadanos. Hablan de primer mundo, que esta ley y que la medicina y que todo vamos al primer mundo, y tenemos servicios de tercer mundo. Del quinto, ¿no? Es la realidad del país. Hablamos de todo tiene que ver con el primer mundo y queremos ir para allá, dicen, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ir para allá? Si ve el país, o sea, ve las carreteras, ve los caminos, ve a donde vayas. La verdad estamos en situación deplorable. Yo creo que todo el mundo quisiéramos ver. Vamos a pagar impuestos, por supuesto, porque la ley lo dice, la Constitución lo establece, pero si no me retorna nada, no tengo un servicio médico adecuado, porque dicen, vamos a hacer como Dinamarca, ¿no? Dinamarca. Mejor. Sí, quizá el sistema lo puedas copiar, pero los resultados, el tiempo que le llevó, como decía Carlos, el tiempo que le llevó a esos países de primer mundo estar como están, ¿no? Vuelven a ser los contextos, exactamente, pero en el fondo, y por eso lo decíamos al inicio del programa, las implicaciones, las consecuencias que pueda tener una reforma de esta naturaleza van mucho más allá. Si no hay empleo, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay una economía que soporte la carga de un país como el de México, ¿no? En comparación con otros países, ¿cuánto es lo que aportamos? ¿Cuánto es lo que es de recaudación fiscal que retorna del Producto Interno Bruto por ese rubro? En comparación con otros países, pues estamos en la nada, ¿no? Estamos muy, muy por debajo. Hace ratito tocábamos el punto también de la pandemia, o derivado de la pandemia, de la inteligencia artificial, de la modernidad, de este cambio de paradigma que hubo a nivel mundial, en donde el trabajo a distancia, ¿cómo se llama? Home office, pues hizo mella también en una parte, a nivel mundial, en una parte muy significativa de los trabajadores, ¿no? Y ahora tenemos esa situación. Ya no me voy a referir al tema de los grandes edificios, de las grandes oficinas, de las infraestructuras que se vinieron en algunos casos a ser como los grandes elefantes blancos. Ahí están abandonados en todo el mundo, en nuestro país no es la excepción. Pero a lo que voy es a que este avance tecnológico también está significando que se empiecen a poner en riesgo los trabajos cotidianos de muchos trabajadores que van a salir y se van a quedar desempleados. ¿Qué se vislumbra en ese rubro, Carlos? Mira, no hemos cambiado el paradigma. Estamos en un proceso de cambio, ¿sí? En el que se han abierto las maneras en las que puedes realizar un trabajo. Los procesos están cambiando, las herramientas están cambiando. Sin embargo, tengo que poner un sin embargo, nuestro país no está preparado todavía en ese sentido. Tan solo Veracruz, ¿cuántas comunidades sin luz? Deja tú sin internet. Sin luz tenemos, ¿cuántos marginados de nuestros indígenas tenemos en estos municipios? Es decir, sí hay una transición a nivel mundial en materia de tecnologías de la información y comunicación, por supuesto. Si queremos hablar de inteligencia artificial, por supuesto que va a ser también un paradigma que cambie en cuanto a la generación y la consecución de los procesos dentro de las empresas. Es decir, vamos a dejar de ocupar a gente que se ocupe de los procesos nodales del negocio desde el ámbito administrativo, etcétera, pero otras cosas van a surgir. Es decir, claro, a nivel mundial, una de las grandes tendencias a nivel educativo, y hablando un poquito más del tema al que nos dedicamos, ¿sí?, es la revaloración de aquellos oficios, sí, ¿no? De los oficios, no tanto del conocimiento específico, porque ese ya se está encontrando en este mundo de la información, y la tecnología de la inteligencia artificial va a generar pues resultados mucho más rápido de lo que un ser humano lo puede hacer. No sé si de la misma calidad, pero sí, o de mejor. Sí, pero de qué va a pasar, va a pasar. Ahora, por eso hablo de una transición en México, porque México está dividido en zonas que tienen grandes maquiladoras, zonas que tienen olvidado al agro, zonas que tienen olvidada la educación, que no tienen educación. Nearshoring, ¿no? El nearshoring, ¿no? Que esto, aunque está muy de moda, sí es una oportunidad para el país, pero no nos tenemos que quedar con eso. El desarrollo tiene que ir en un modelo sustentable y sostenible, en el que eduquemos a la población, en el que le enseñemos a ser resiliente, en el
el que le enseñemos de alguna manera a solucionar las problemáticas tan diferentes que existen en nuestro país, para poder generar una fuerza laboral que sea pertinente al México de hoy. No somos Dinamarca, no somos España, somos México, y México es una gran diversidad de etnias, de lenguajes, de personas que piensan diferente, pero que además tienen diferentes necesidades. Desde la persona que vive en el desierto, por supuesto que no va a ser la misma problemática que tenga quien vive en la selva lacandona, quien viva acá abajo, ¿no? Entonces, el tema es cómo la política pública está encargándose de preparar al futuro trabajador. O sea, estamos realmente... Con desarrollos regionales, aprovechar las ventajas. Por supuesto, pero además profesionalizar a nuestra gente, a nuestros empresarios tenemos que profesionalizarnos, tenemos que ayudarlos a ser mejores empresarios, desde el más pequeño hasta el más grande. Y a los que el día de mañana van a ser empresarios, tenemos que empezarles a enseñar que existen diversas maneras de generar economía, que no nada más se puede ser empleado, que no, los empresarios no somos todos malos y etcétera, ¿no? Entonces, si hay un tema ahí de resiliencia social que tenemos que empezar a atacar, pero que tiene que ser atacado así, desde la política pública, para que todos vayamos encaminados hacia ese tema. Habría que desideologizar las propuestas que hay en las diversas materias, en este caso la laboral, pero pareciera que tuviera más un trasfondo de tipo ideológico, de tipo incluso populista, porque claro que va a ganar simpatías, claro, y depende de cómo lo manejes, es que va a permear en la sociedad. Entonces, cuando tú pongas en la balanza, los empresarios están oponiendo la reforma laboral por sus intereses, sí, pero le están pegando a los que les están dando empleo, eso es lo que resulta un tanto paradójico. Ahora, hace unos días hubo también, no mucho tiempo, la semana pasada, una intervención, un acto que en los hechos pareciera de facto una expropiación. ¿Qué opinan de esta situación que se dio con Ferrosur, Gerardo, Rafa, hace unos días? Digo, es más jurídico el asunto, ¿verdad? Sí, pero lo traigo sí, porque finalmente es una intervención directa del gobierno sobre una empresa y sobre una empresa particular y sobre una empresa que está, insisto, más allá de todo lo que se pueda señalar. Hay las vías legales, hay los procedimientos legales para poder avanzar, y si hay necesidad estratégica para tomar alguna decisión de ese calado, bueno, adelante, pero de repente de la noche a la mañana va. ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? A que los inversionistas necesitan seguridad jurídica, seguridad pública y seguridad jurídica, y aquí pareciera que no haya esa seguridad jurídica para los empresarios. Sí, por supuesto. O sea, de repente de la nada sale un decreto donde la Marina interviene, una empresa donde aparentemente, al no ceder a ciertas condiciones por parte del gobierno federal, pues actúan de manera autoritaria. Creo que eso evidentemente ahuyenta cualquier tipo de inversión que pueda llegar a México ante la inseguridad, ante esa falta de elementos para establecerse, crecer, porque no son inversiones de 1 o 2 años, son inversiones de 10, 20, 30 años que de alguna manera pues se obtuvieron adecuadamente, son concesiones que están de alguna manera vigentes, pero que de la noche a la mañana se las quitan. Entonces creo que yo lo veo desde el punto de vista como ciudadano, no tanto como abogado. Aquí Rafael nos dará su opinión ya técnica, pero creo que no es lo correcto porque creo que se están haciendo las cosas con base en caprichos, en ocurrencias. Lamentablemente así sentimos, así hemos tomado esas ideas de que nada se hace con conocimiento de causa, con un estudio y sobre todo viendo hacia el beneficio colectivo, que es lo principal. Y eso inhibe de alguna forma la inversión privada, pública, la inversión privada nacional, internacional, chica, grande. Yo creo que no vieron los alcances de esto. Tan importante fue lo que pasó que hoy la bolsa cerró operaciones. La desestabilización que hay, digo, no se trata de decir no le pegues a Grupo México, ¿no? Sí. Simplemente de ver y analizar las cosas, como decía Gerardo. Creo que hay que hacer un análisis previo de tomar, antes de, perdón la redundancia, valdría la pena analizar
¿cuáles serían los alcances? ¿Qué pasó hoy? Pues una desestabilización económica, ¿no? Brutal. Y suena fuerte, pero lo que pasó fue brutal. Es la palabra que yo le pondría desde el punto de vista jurídico. ¿Quién va a querer invertir? ¿Qué pasó después de eso también? ¿Qué dijo Germán Larrea? Ya no compró Citibanamex. Se cayó esa operación grandísima. Una operación de cientos de millones. Creo que 7,000 millones. 7,000 millones de dólares. Entonces, estamos viendo las repercusiones de lo que pasa, repercusiones económicas, y si quien lo plantea no lo ve, diciendo esto es mío y te lo quito porque quiero mi mundo maya, ¿no? De vuelta, dices, oye, pues valdría la pena que te rodees de economistas, y seguro los tienen, pero quizá no los escuchan, para provocar una catástrofe. O lo que va a pasar, lo que viene ahora es brutal. O sea, yo no veo un sentido positivo. ¿Quién va a querer invertir? Y lo sé de buena fuente, que hay empresas transnacionales que dicen... Bueno, ya tuvimos hace poquito lo de Iberdrola también, acabó en otra cosa y ya no vamos a entrar por tiempo, pero fue algo similar, los fueron orillando a una circunstancia de esa naturaleza, ¿no? Para finalizar, porque el tiempo nos come y tenemos que concluir el programa, para finalizar, Carlos, ¿cuál es la ruta que sigue, más allá del proceso legislativo que se debe de agotar, que se debe de ir a votación del Pleno y todo esto? ¿Qué sigue? ¿Los empresarios qué van a hacer? Las cámaras, decía hace rato Gerardo con toda puntualidad, los dirigentes nacionales, las cúpulas empresariales se están quedando cortas. ¿Qué pasa? ¿Hay miedo, hay temor entre los empresarios a contravenir? ¿O qué piensan hacer como Mira, no te podría hablar de grupos? todos. No te podría hablar de todos, ¿no? Y mucho menos de qué es lo que pasa en la cabeza de las cúpulas empresariales, ¿no? Sí ha habido una falta ahí de representatividad y de fortaleza. No nada más en las declaraciones, ¿no? Que esa es una parte importante, sino en el actuar. Yo he propuesto personalmente a algunos legisladores, oigan, háblenos para preguntarnos y para que nosotros propongamos también las circunstancias. Es decir, un país no se construye a través del pensamiento de una sola facción, de una sola ideología, de una sola persona, ni nada por el estilo. En este momento pareciera ser que sí. Sí. ¿Qué papel van a desempeñar esos dirigentes y estas cámaras? Ya estás hablando a título personal y la verdad creo que así ha sido, porque así te hemos escuchado en diversos espacios, en diversos foros, y además tienes un asiento en la Concanaco, en la nacional. ¿Qué van a seguir? ¿Cómo van a cursar con estos acontecimientos? Mira, y específicamente sobre la reforma laboral. Sobre esta reforma laboral ya le hemos pedido específicamente al presidente nacional que se pronuncie en contra de ella, pero que además pide una mesa de diálogo. Eso ya lo estamos haciendo, ya el presidente se ha estado acercando también. Sí, no hemos obtenido respuesta, como no hemos obtenido respuesta de muchas cosas por parte de cualquier gobierno federal, estatal o estatal. Y lo que seguiría en caso de que fuese aprobado, esto se tiene que aceptar también por parte de los congresos estatales. Ya también hemos estado en comunicación con algunos legisladores veracruzanos para empezar a explicarles desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista del trabajador qué es lo que va a pasar con una aceptación de este nivel, de este tamaño, ¿no? Ya estamos nosotros haciendo nuestro trabajo también al interior del estado de Veracruz, porque sí, nosotros queremos no que se vote en contra o a favor, sino que se analicen las cosas primero y entonces se decida, bien lo decía el contador Gerardo, que se decida qué es lo mejor en lo general, no para una facción o por la otra. Ustedes no se oponen propiamente a la reforma laboral, sino a que se discute, se amplíe y se llegue a los puntos más convenientes para todos. Si tú me dices de aquí a 6, 7, 8 años, ¿la podemos implementar? Yo te digo que sí. ¿Sí? Si tú me dices el día de hoy, mañana vas y la generas, yo te voy a decir definitivamente no, el sector empresarial no está de acuerdo con ello. Bien. Pues no sé si quieran agregar algo más, Rafa. Gracias. Pues bueno, hacer un llamado. Espero que los legisladores nos escuchen, que hasta ahorita no ha sido así, lamentablemente. Bien dicen que parecen oficialía de partes, en donde nada más se les lleva lo que tienen que aprobar, y eso es lamentable. Ya hemos visto muchas cosas que no están haciendo su trabajo. Si hablamos de costos, es un aparato muy costoso, el legislativo, como para que nada más estén dándole un palomazo a las cosas, a las ocurrencias, y no hablo de un partido en particular, claro. O sea, hablo de todos, porque los señores al entrar a una cámara
ya sea de diputados o de senadores, deben de despintarse. Y el color... Son representantes populares. Exactamente, ¿no? y el color es México, como bien lo dicen. Entonces ya no eres verde, ya no eres rojo, ya no eres fuchsia, azul, lo que sea. Ponte a legislar en favor de México, lleguen a acuerdos, porque ya vimos lo que sucedió con los senadores, ¿no? Que se fueron a otro lado, hicieron ahí sus tejes y manejes. Digo, para eso están ahí. Lo que tienen que hacer es el diálogo, para eso se les está pagando. Tienen que debatir, los procesos y procedimientos legislativos los tienen que respetar. Aquel diputado que de alguna manera violente esa forma de hacer las cosas, pues tiene que ser sancionado y seguir con la discusión y todo. No que aquí simplemente, no me haces caso, pues me voy a otro lado, apruebo, hago anomalías. Ahora la confrontación que se ha venido dando en los últimos días con el Poder Judicial. Pero ya no vamos a entrar en ese tema porque ya lo platicamos en algún otro programa. Y agradecido por la invitación. Al contrario, Gerardo. Y Rafa, ya para rematar, te toca rematar. Gracias. ¿Cuál es el escenario que se vislumbra? ¿Va a avanzar? ¿Van a escuchar las propuestas, las cámaras, los legisladores? En caso de que no sea así, ¿qué sigue? ¿Se va a paralizar esto? Estamos hablando de que todos han sido decisiones de inmediato, sin escuchar a las partes y que van a tener repercusión. ¿Qué va a pasar va a colapsar esto o qué va a pasar? Redondeando un poco la idea de la magnitud de esta reforma. Ya al día de hoy existen 250 obligaciones para un empresario en materia laboral y de seguridad social. 250 obligaciones. Sin contemplar lo del Estado, de cada Estado. Y del municipio, seguramente. Entre cumplimiento normativo, SAT, todo lo que implica 250 obligaciones. Y eso lo sé porque un oficial de cumplimiento me lo dijo. Tienes que cumplir toda esta lista. El checklist. ¿No? Pues brutal, o sea, bueno, ese es un punto. Otro punto hablaban de conciliación, ¿no? La exposición de motivos de la propuesta es la conciliación social. ¿Por qué no atacamos la educación primero para que haya esa conciliación social? De nada te va a servir que les quites unas horas de trabajo a la gente. No, a lo mejor están más contentos, pero no quiere decir que van a estar más contentos en su casa, ¿no? Pues sí, eso verdad, ya no sabemos, ¿no? La casa de cada quien. Ese es un punto, pero bueno, finalmente yo veo pues muy complicado. Ojalá, como dice Carlos, escuchen a las cámaras, escuchen a las cúpulas empresariales, porque de ahí viene el trabajo, la generación del trabajo. Pero pues también hay que ser realistas, ¿no? ¿Cómo han salido las propuestas de leyes de los últimos 2 años? Pues tal cual se propone. ¿Y qué pasa? Bueno, afortunadamente, y lo digo tal cual, nos queda la Corte, nos queda el Poder Judicial Federal, que no lo olvidemos, debe ser invocado, aunque vayan y le pongan cosas y urnas y ataúdes y demás. Pues yo creo que habrá que pensar jurídicamente en qué hacer por si se llega a aprobar, y no pensando desde el punto de vista empresarial, simplemente desde el punto de vista de igualdad y equidad. Lo que dijiste, Gerardo, mexicanos, ¿no? Todos vamos al mismo camino. Pues yo les agradezco mucho a los tres su participación. Ojalá podamos tener un próximo programa con el mismo tema para ver cuál fue el curso de todas estas gestiones, de todas estas luchas que están dando desde su ámbito, y en el próximo programa esperamos contar ya con la participación de quienes están promoviendo este tipo de iniciativas que, insisto, lamentablemente no pudieron estar. Se les invitó, Gerardo, pero no pudieron asistir, razones de agenda. Así que vamos a buscar un programa donde se pueda hacer ese cotejo. Pareciera ser, y lo digo para el auditorio, para ustedes también, que se está teniendo ausencia de una de las partes de manera deliberada. No es así, se están invitando a las partes a escuchar las distintas posiciones, quizá en un futuro programa podamos contar con ellos y podamos hacer este cotejo, y sobre todo para que la gente sepa qué es lo que se está debatiendo en esta y en otras materias. Claro. Pues muchas gracias de nuevo, y nos veremos en otro programa de controversias. Muchísimas gracias por su preferencia y su atención, y que tenga usted una excelente semana.